3 años y 9 meses de que se terminara el juicio del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, el reporte Coronel reveló que el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia, Jaime Herrera, ya tiene lista la sentencia en su contra. A propósito, Noticias 1 entrevistó a Eunicio Pineda, testigo clave en el proceso de los 12 apóstoles. ¿Usted qué es lo que quiere denunciar de Álvaro Vázquez? Lo que quiero denunciar es la relación que él tenía con Santiago Uribe. O sea, ellos dos eran muy amigos. Entonces, él tenía ganado allá. A mí me tocaba ir a dar vuelta al ganado. Y si allá de la Carolina me necesitaban, pues estaba yo a la orden. Que el encargado se llamaba Gabriel Pino, entonces él me llamaba también, me decía, ve, mira, tráeme tal cosa, anda, bueno, así, anda a los llanos y me traes esto, o de allá de tu casa si tienes droga, bueno, o yo si necesitaba droga, entonces iba allá a donde él. Cuando usted dice que él me mandaba, ¿quién le manda a quién? ¿Quién lo mandaba a traer? ¿Álvaro Vázquez le decía a usted que fueron de Santiago Uribe o Santiago Uribe lo llamaba? ¿Cómo es eso? O sea, Gabriel Pino, por orden de Santiago Uribe, o sea, me llamaba a mí a ver si yo tenía alguna droga para el ganado, bueno, y Álvaro Vázquez me decía que si necesitaba yo alguna cosa para el ganado, que entonces que fueran de Gabriel Pino. ¿Usted qué vio en la finca de Álvaro Vázquez? ¿Usted vio algo relacionado con armas, con paramilitares? Sí. Cuente cómo es eso. Yo me tocó ver gente armada, gente con radios. Cuando llamaban a el abuelo, se referían a Santiago Uribe. Cuando llamaban por radio a el tío, era a Álvaro Vázquez. Y a otros que le decían que el sobrino, al otro el ahijado, pero muy lejos de ahí, o sea, era por los unos por el peaje, los otros de los llanos para arriba y así. Cuando usted dice que escucha esas conversaciones, ¿son conversaciones entre quiénes y quiénes? Esa conversación radial. Entre Santiago Uribe, Álvaro Vázquez y los otros señores que yo no los llegué pues, a ver, como ahí llegaba tanta gente armada. ¿A dónde llegaba? De Álvaro Vázquez, y de ahí se desplazaban a la Carolina, a donde Santiago Uribe. O sea, que la finca de Álvaro Vázquez era muy cerca a la de Álvaro Uribe. Linda con la finca de Santiago Uribe. Esa conversación, que recuerda que decían Santiago Uribe y Álvaro Vázquez, ¿a qué se referían? ¿De qué hablaban? Pues la conversa de lo que yo escuchaba era, le copio así con el radio, le copio y tenemos reunión a tales horas. Ellos portaban radios, vestidos de ejército, con armas cortas, otros con armas largas. No puedo darle el detalle de las armas porque yo no distingo entre armas así cortas y largas. ¿Con qué frecuencia los veían? Todos los días. Pero entonces cuando se iban unos, venían otros. O sea, gente totalmente distinta, así, cuando se iban a ir unos, llegaban otros. ¿Eran paramilitares o eran militares los que estaban, o eran paramilitares y militares? Eran paramilitares porque ellos tenían un brazalete acá. ¿Recuerda qué decía? Decía AUC, y había uno que se llamaba Rodrigo y le decía
les decía, a la noche pintan las paredes, se van y pintan las paredes que diga AUC, Unidas de Colombia. Eunicio, usted cuando ve que está, o sea, ¿usted alguna vez vio personalmente a Santiago? Sí, en varias veces. Explíquenos en dónde lo vio, en qué finca y en qué condiciones lo vio. Lo vi en la finca de Álvaro Vázquez, entregando armas corticas y también lo vi en la Carolina. Y así, es que cuando él iba llegando a la finca de Álvaro Vázquez, que iba de Medellín, él llamaba, y entonces ahí mismo ellos le contestaban. Entonces, cuando decían, tío, de parte del abuelo, me copia, así decían, entonces ya ellos decían, viene don Santiago. Ya ellos ya sabían que venía don Santiago Uribe. Y cuando llegan, usted dice que entrega armas, ¿a quién le están entregando armas? Le entregaba armas a Álvaro, le entregaba armas a los que habían ahí. ¿Cómo te parece que vimos sacar a Julano de tal anoche y apareció muerto en tal parte? Eunice, ¿y qué pasa con usted después? O sea, después, ¿qué ocurrió después de que se da cuenta? Después de que yo me di cuenta de todo eso, me dijeron, vea, tenga para que se cuadre el sueldo. Me entregaron un arma. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de matar a nadie. Entonces ahí empezó el problema. De que entonces llegan y me decían, usted si no hace lo que nosotros le decimos, eso se llama traición y eso se paga con la muerte. ¿Quién estaba presente en esa reunión o quién le dio esa orden? ¿Qué le entregaron? ¿Quién le entregó la orden? Me la entregó Rodrigo y en presencia estaba Álvaro Vázquez y Santiago Uribe. ¿Y qué le dijeron ellos? Me dijeron, vea para que se cuadre el sueldo, se los pagamos a 200.000 pesos y en tal parte hay que hacer un trabajo esta semana o hay uno para matar, así algo así me dijo. O sea, ya le estaban refiriendo sobre personas que tenían que ejecutar. Sí. ¿Usted qué le dijo? Yo le dije que yo no, que yo estaba bien con mi trabajo. ¿Y qué pasa? Y entonces ya empezaron a decirme que eso se llamaba traición, que si yo no era leal con ellos. O sea, y entonces de ahí me engañaron y me mandaron a comprar unas cosas a la nueva vía y me encontré fue que tenían a uno que le decían el Gavilán ahí junto a la nueva vía, por a los 5 metros de la nueva vía. Lo tenían y le pegaron un tiro y lo mataron delante de mí. Enseguida me dijeron a mí que yo no me podía ir, que porque yo también estaba metido en la pomada. ¿Qué pasó? Y entonces ya yo me sentía acosado y una vez hicieron una reunión en esa marranera cuando dijeron, no, a Eunicio hay que matarlo porque no quiere hacer lo que nosotros le decimos y él sabe mucho. Usted dice que escuchó cuando ya estaban para matarlo. ¿Quién estaba hablando para asesinarlo a usted? ¿En dónde fue y qué dijeron? En la marranera dijeron que a mí me tenían que matar, que porque yo sabía mucho. Dijo Álvaro Vázquez, Santiago Uribe, el Rodrigo S. y otros que habían ahí. Entonces yo mismo me fui
Me fui con mañitica y saqué la leche y por derecha me monté al camión. Y bueno, ¿dónde cogió? Y me vine. Y llegué a Medellín. O sea, el carro venía hasta Santa Rosa. Pues la sorpresa fue que vi a Álvaro Vázquez hablando con el coronel que vino de Santa Marta en la oficina de inteligencia. ¿Y qué pasó? Y después, entonces yo dije, ay, vean, aquí está Álvaro Vázquez. Entonces yo vi que ellos se hicieron como los bobos. Y me dijeron, ay, ¿cómo así que está aquí? Venga, escóndase aquí, venga, escóndase. Cuando ya de ahí nos llamaron, me llamaron a mí, porque él estaba allá. Y entonces lo sentaron a él con el coronel que vino de Santa Marta. Y a mí con el que yo le puse la denuncia, o sea, con el otro señor que yo le conté las cosas. Y entonces me dijeron que él dijo que yo lo había matado, porque yo también había estado ahí, o sea, sabiendo que eso fue una trampa que me tendieron. Que usted había participado en el asesinato. Exacto, que yo había participado. Eunicio, ¿usted por qué decide denunciar después de tanto tiempo lo que vio, lo que sintió y lo de su tortura nuevamente? Porque salió un aviso por el Washington Post y diciendo que allá se hacía polígono y se hacían reuniones con la policía de Yarumal. Y entonces el general Naranjo dijo que eso eran mentiras, que eso le habían pagado al señor, el que sacó eso por Washington Post, que los hermanos Comba, que para que dijera eso, cuando yo estaba viendo con mis propios ojos. Y en resumen, ¿qué denunció de ellos? En resumen. En resumen, ¿qué denuncié de ellos? Pues lo que me hicieron a mí y lo que ellos hacían, o sea que era paramilitarismo y tortura y todas las cosas que yo veía. En 2021, en el cierre del juicio contra Santiago Uribe, su abogado Jaime Granados intentó hacer ver como viciado el testimonio de Pineda. Sin embargo, este se mantiene en que el hermano del expresidente sí estuvo vinculado a este grupo paramilitar. Este es Noticias 1, la red independiente.